Listo, muchachos. Entonces, listo. PM, dijimos que es la de la izquierda, ya está listo y configurado, lo que sea yo cumple con convención activa. O sea, corriente entra por negativo, lo está cumpliendo, entonces no hay que hacerle nada a esas corrientes ni al voltaje. Entonces se utilizan los datos de una, 11, 18, 20 y 0 grados del voltaje, que es teta, y phi, que es menos 63. Acuérdense, es teta menos phi. Si phi es negativo, hay que meter el negativo ahí completo. No es que porque aquí es menos, ya no pongo otro menos, no. Teta menos lo que valga phi. En este caso, se mete con el menos. Eso me da 50 vatios. Ahora, para la fuente de la derecha, aquí sí hay un cambio, que es lo que les digo, que la corriente está entrando por más en esa fuente. Si yo utilizara esa corriente I2 para hacer este cálculo, me va a quedar mal. ¿Por qué? Porque esa corriente ahí, como está entrando por más, lo que voy a hallar es la potencia que absorbe la fuente. Entonces, ¿qué debo hacer? Eh, hallar es la potencia que entrega. Aunque, sin embargo, si yo lo hallo así, si yo lo hallo así con ese dato de corriente y hallo la potencia, me va a dar es la que absorbe. Por lo tanto, cuando me dé el resultado de potencia, como me piden es la que entrega, lo que hago es multiplicar por menos la potencia que me dé. También es otra forma. ¿Listo? También se puede de esa manera. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, Sí, señor. Listo. Entonces, también se puede utilizar, pero después tendrán que cambiarle el signo al resultado porque lo que hallaron fue la que absorbe. Entonces, ¿qué hago para hallar la que entrega? Pues le cambio el signo a la potencia. Entonces, miremos qué se hizo acá. Está la absorbida. Ah, mire, ahí dice, se obtiene la potencia absorbida por la fuente, ¿sí? Utilizando la convención de signos pasiva. Bueno, entonces, o sea, utilizan la convención pasiva para hallar la que absorbe. Como la corriente está andando por más, pues utilizan los datos de I2 y del B derecha. En ese caso es 10 con ángulo 0. Entonces 10 con la I2 que me dio 7.071, el ángulo del voltaje de la fuente de la derecha y el ángulo de la corriente I2. ¿Sí? Verifiquemos. 7071 con 45, eso está aquí arriba. 7071 con 45. ¿Listo? Aquí hay que aclarar algo y es que el ángulo de la corriente sí lo cambian, ¿no? ¿Cierto? Ahí estaba menos 45, aquí pusieron. Ah, claro, es que es menos 45, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí ya ejecutaron los signos. Teta menos phi. Como phi es menos 45, queda teta menos 45, aquí como, así como acá. Sí, señor. Entonces, por eso ahí da 25 vatios que absorbe la fuente de la derecha. O sea que la que entrega sería menos 25 vatios. ¿Listo? Ahora, miren que al hallarlo con esa convención pasiva, me da positivo el dato. Cuando me da positivo el dato es porque eso está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Que la fuente está absorbiendo. Si el dato me hubiese dado negativo y yo estaba hallando la que absorbe, es porque en realidad la potencia, la fuente no está absorbiendo, está entregando. ¿Listo? Entonces, miren que esa fuente ahí no está entregando potencia, está absorbiendo potencia al circuito, porque me dio positiva la potencia que absorbe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la fuente de la derecha entrega 50, de la izquierda, perdón, entrega 50, el resistor se come 25 y la fuente de la izquierda, de la derecha se come 25. O sea que lo que entrega la fuente de la izquierda es igual a lo que consume el resistor más lo que consume la fuente de la derecha. Miren, aquí está el balance de potencia. ¿Sí? Lo que se entrega es igual a lo que se absorbe. ¿Listo? O sea que ahí se verifica que el ejercicio está bien. Siempre ustedes pueden verificar de esa manera. Las potencias que se entregan deben ser iguales a las que se absorben. O la sumatoria algebraica de las potencias debe dar 0. Porque hay potencias que pueden dar negativas. Entonces yo sumo todo. Las positivas más las negativas me debe dar 0. ¿Listo? Entonces, claro el ejercicio, muchachos. Inge, tengo una preguntita. Cuénteme. En caso de que yo quiera coger una corriente en sentido contrario y me dé positivo, ¿aún sigue siendo lo que absorbe? En Miremos el caso de que circuito. yo coja la corriente I2 en sentido contrario de como está y aún la potencia me dé positiva. Usted me dice que yo tomo esta corriente Exacto. y me da positiva. ¿Me puede dar positiva o no va a dar positiva así la cosa así?
Eso Y en caso de depende, que, y en caso de, si en caso de que me dé positiva, ¿es lo que absorbe también? no, Así yo cojo esa corriente en ese sentido. mire, en este caso, con esta corriente así, que es esta misma que va subiendo, miren, va subiendo. Así con esta configuración de corriente entrando por menos, estoy hallando es la potencia que entrega esta fuente. Con esta configuración, corriente subiendo acá, entrando por negativo, también estoy hallando la potencia que entrega esta fuente. Pero si utilizo la corriente que está entrando por más, como esta I2 que entra por más, con este dato de voltaje, el valor de esta corriente con este dato de voltaje, al hallar la potencia con esos dos datos, lo que yo hallo es la potencia que absorbe la fuente. ¿Sí me entendió? Ok, Sí, o sea, cuando la corriente entra por menos y yo la utilizo para el cálculo de potencia, esa corriente entrando por menos, la potencia que me dé es la potencia que se entrega. Cuando la corriente entra por arriba, o sea, por más, y utilizo esa corriente para los cálculos de potencia, la potencia que me dé ahí es la potencia que se absorbe. ¿Listo? Si me da negativo o positivo, igual es lo que me dé. Ahora que yo la calculé con la corriente entrando por encima y me da negativo el resultado. Eso quiere decir que yo lo que hallé ahí fue la potencia que absorbe, pero si me da negativo es porque en realidad ese elemento no está absorbiendo, está desentregando. ok, Inés, ya, resuelta la duda. Listo. En esto han habido tareitas pequeñas, pues este va a ser el número 1 del taller 2. Punto 1, taller 2. ¿Listo? Para que lo hagan. Bien, sigamos. Bueno, aquí hay un ejemplo pequeñito, un poco pues sencillito. Determina la potencia que entrega la corriente, esta corriente, ¿sí? Entonces miren que esa corriente tiene dos componentes, 2 coseno de 10t y otra componente que es 3 coseno de 10t. ¿Sí? Tienen la misma frecuencia, es importante mirar eso, misma frecuencia, ¿sí? 10 y 10. Y pues, ¿qué hago? Pues aquí lo que utilizan es el BM, ¿sí? Y los desfases. Bueno, aunque no hay desfases porque hay una resistencia nada más. ¿De cuánto? De 4 ohmios. Entonces ahí no hay desfases. ¿Qué utilizo? La ecuación de un medio de IM cuadrado R, ¿sí? Entonces ahí está. En este caso, incluso miren que ahí se ejecuta la resta antes de hacer la operación, porque es que son dos cosenos con misma frecuencia y no tienen desfase, o sea, se pueden sumar. 2 naranjas menos 3 naranjas me da menos una naranja, así como lo muestran acá. ¿Sí? Son de la misma clase, entonces se pueden sumar las dos funciones. Y me da menos 1 coseno de 10t y este BM es menos 1. Entonces quedaría BM, perdón, esta IM es menos 1. Menos 1 al cuadrado da pues 1. Por 4 que la resistencia da 4, por un medio me da 2 vatios. ¿Listo? Eso ahí para que lo miremos. Aquí hay otro ejemplo. Esto es para que usted lo haga, determinar la potencia por metro por cada resistencia, sí.
Bien, aquí es muy parecido a un punto del primer taller donde hay que convertir esto a fasor. Luego con el fasor identificar el BM y utilizar la ecuación de un medio de BM cuadrado sobre R, donde R es 4. ¿Listo? Y aquí están las respuestas. Si quieren lo pueden realizar más tardecito para que practiquen esa parte. Esto es tarea a mano desde el taller. Bien. Entonces, hasta ahí es claro lo de potencia promedio, P mayúscula, la ecuación, un medio de BM y M coseno de teta menos phi. Bueno, entonces seguimos. Sí, señor. Bien, aquí tenemos un temita nuevo que nos va a cambiar un poquito la ecuación de potencia promedio, pero no es mayor cosa, pero sí es importante que la revisemos. Entonces, valores eficaces de corriente y tensión. Entonces, no sé, de pronto algunos han utilizado alguna vez un multímetro para medir voltaje en un tomacorriente de la casa o de algún lugar. Sí, señor. ¿Cuánto les ha marcado? ¿El voltaje de las casas, profe? Sí, sí. ¿Cómo, ingeniero? Un multímetro para medir voltaje alterno de una toma corriente de una casa, ¿cuánto les ha marcado en el multímetro? 120, 100, Es, 120 AC, ¿no? Entre sí, 115 y 120 más o menos le bota, ingeniero. eso. Entonces 115, entre 115 y 120, ¿cierto? Entonces, no es el mismo voltaje en todos los lugares de una ciudad. En algunos lugares marca 120, en otros 114, 115. Eso es debido a que en los cables de distribución, como son cables hechos de un metal, todos los metales tienen resistividad, pues, y como esos cables tienen su longitud, entonces por eso se alcanzan a caer algunos voltios, ¿sí? Y es por eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Y si ustedes miraran esa señal del toma corriente de la casa con un osciloscopio, el osciloscopio me permite ver la forma de onda y las amplitudes de esa forma de onda, ¿sí? Entonces, si ustedes vieran esa señal en el osciloscopio, lo que van a ver es una señal senoidal o cosenoidal. Ahí no se sabe si es seno o coseno porque no tenemos un eje Y de referencia, ¿sí? No sabemos cuál de las dos es, pero pues alguna de las dos es o intermedia puede estar. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que esos voltajes, cuando ustedes los miran en un osciloscopio, las amplitudes del pico positivo del seno es de 170 voltios, más o menos. ¿Sí? 170, 169, 171. Y el pico negativo de la seno, como esa tiene un semiciclo arriba, va hasta por cero, baja, vuelve y sube, y así está oscilando la seno. Los picos máximos y mínimos marcan alrededor de 170 positivo y negativo, respectivamente. Entonces, cuando ustedes miden con el multímetro, dicen, pero ¿por qué me marca 114 y 120 si en el osciloscopio yo miro y ahí dice que el pico máximo es 170? ¿Cierto? Entonces, como vimos la parte de las propiedades, bueno, cuando vimos iniciando potencia, vimos que el promedio de una función senoidal o cosenoidal es 0. Si yo midiera promedio con un multímetro ahí, en ese toma de la casa, me marcaría 0. O sea, no hay voltaje en la casa, pero las luces están prendidas, está encendido el ventilador, está encendido el televisor. Entonces, ¿cómo así? Esta vaina está raro. ¿Cómo así que me marca promedio 0 y si hay luz? ¿Cierto? Resulta que para ellos resolver esa medida y que no les diera 0, no podían medir promedio, pues se definió un parámetro que se llama valor eficaz. ¿Listo? Y es una ecuación que se deduce a partir de un planteamiento que ellos proponen acá. Entonces miremos ese planteamiento. Acá lo dice. ¿Sí? Vamos a leerlo rápidamente. 2 minutos para que lo lean y resumimos. Por favor, léanlo y ya les concluyo.
Bien, muchachos, entonces, resulta aquí, si leyeron esta parte de acá, cuando ustedes trabajaban circuitos 1, que es este circuito de acá, ¿sí? La potencia aquí, en este circuito, podría ser igual a B por I. En este caso lo llaman EF y F, ¿sí? Pero eso es por lo del título, pero puede ser la I mayúscula y el B mayúscula. O sea, potencia igual a B por I. Eso era el circuito 1. ¿Por qué? Porque estos eran niveles constantes de corriente y voltaje. O las otras alternativas eran I cuadrado R o B cuadrado sobre R. ¿Sí? Así como está acá, miren. ¿Sí? I cuadrado R. Por ahí no está el 1 medio, ¿cierto? El 1 medio es para allá cuando se aplican fuentes como estas de acá. Acuérdense, para fuentes alternas, cosenos o senos, la P es 1 medio de I cuadrado R para el resistor. Y miren que aquí en este circuito no está el 1 medio, ni en circuitos 1 había el 1 medio. Ese apareció ahorita, pero porque la fuente es una fuente alterna, cosenoidal. ¿Listo? Entonces, acuérdense que para circuitos 1 era I cuadrado R. ¿Listo? Entonces, ¿qué quieren ellos hacer acá? Hacer que la potencia que entrega esta fuente de corriente, ¿sí? O esta corriente a la resistencia, que es una potencia P mayúscula, por promedio también, sea igual a la potencia que se le entregue a esta resistencia con una fuente de este estilo. ¿De cuál estilo? Coseno, BM coseno o IM coseno, de ese estilo, ¿sí? Entonces, al hacer ese cálculo e igualar las ecuaciones de I cuadrado R, que es en este caso esta I cuadrado por R, ¿sí? Igualar a la potencia promedio que se le entrega a esta resistencia con esta corriente, pues al despejar y hacer algunas simplificaciones ahí, resultan unas ecuaciones de valor eficaz, ¿sí? Miremos cómo es eso, cómo es eso. Acá, ¿sí? Entonces, la potencia P, escribámoslo aquí a un ladito, para DC, para la fuente, ¿sí? DC, la potencia P era igual a I eficaz cuadrado R. ¿Listo? Eso es para DC. O sea, la fuente que es la pila, la batería, la que está, el circuito de abajo, ¿no? Es esto. Y para la alterna, que era la del circuito de arriba, ¿sí? ¿Recuerdan que yo les dije que la potencia P con una integral se planteaba como P igual a 1 sobre T, la integral de 0 a T, de P de T, de T? ¿Sí? Pues eso es lo que están aplicando acá. Pero la P de T, en este caso, la P de T minúscula es igual a I de T cuadrado por R. ¿Sí? Entonces, esto lo reemplazan acá. Al reemplazar esto acá, aparece esto que está acá. ¿Listo? Y R es una constante, sale de la integral. ¿Listo? Y aquí queda I cuadrado de T. Ahora, esto es P también, pero para fuentes alternas. Porque esta I de T minúscula, esta I pequeñita, es una corriente alterna que varía con el tiempo. En cambio, esta de acá no es alterna, esta es una I constante al cuadrado por R, porque eso es DC, corriente directa. Ahora, miren, esto que está acá es lo que plantean acá. ¿Sí? ¿Qué hacen? Lo que quieren hacer es que esta fuente de corriente le entregue la misma potencia P a la resistencia que le entrega esta fuente a la resistencia. Entonces, ¿qué hacen? Como quieren que ambas entreguen la misma potencia, pues igualan esta ecuación a esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué resulta al igualarlas? Al igualarlas, nos va a quedar P igual a P. ¿Sí? O sea, ¿cuál P?
esta P y esta P. ¿Sí? P igual a P. Entonces, ¿qué es eso? O sea, R, perdón, sería, bueno, seríamos al contrario. Sería esta igual a esta. Y esta igual a esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué escribimos ahí? La primera que es esta es I cuadrado eficaz R igual a la de arriba que es la integral. R sobre T, la integral de 0 a T, de I cuadrado de T. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que esta R con esta R, esta con esta, se cancelan. O sea, dan 1. Y me queda aquí 1 sobre T por la integral. ¿Sí? Ahora, este queda ahí eficaz cuadrado y eficaz cuadrado. Y ahí ocurre esto que sigue acá en el recuadro. No, pero esto es muy suave, es súper facilito. ¿Sí? Al despejar este cuadrado debo sacar raíz a ambos lados. Raíz acá y se me da este cuadrado y raíz a este lado. Y aquí como era 1 sobre T la integral, me queda raíz de 1 sobre T la integral de 0 a T y de T cuadrado. Es lo que está acá. Este es el valor eficaz para esta fuente de corriente periódica. Y AC, en este caso es alterna. Ahora, esto es para cualquier fuente periódica alterna. Y dentro de esas fuentes periódicas alternas están las cosenos y senos. Entonces, si yo aplico esta ecuación para hallarle el valor eficaz a una fuente de voltaje, Bm coseno de omega t, pues me debe dar un valor. Como las que estamos trabajando, ¿no? Las fuentes que vamos a ver, que es Bm coseno omega t. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación general. Para el B eficaz, si yo quisiera hallar el B eficaz, también lo puedo plantear. Entonces sería B eficaz. Entonces el video, sí. Ay, ya me se me olvidó decirles La raíz de 1 sobre t, la integral de 0 a t, de b cuadrado de t. Sí. O sea, si esta es I eficaz, lo que va aquí dentro es la I minúscula, o sea, la función periódica de corriente. Si esto es B eficaz mayúscula, pues lo que va aquí es la señal de la función. Va la función acá, periódica, de voltaje. Si quiero hallar la F eficaz mayúscula, pues aquí va la F de T minúscula. Entonces, esto se puede aplicar a cualquier función periódica. Miren, y aquí le hallan el valor eficaz a esta ecuación. Y m coseno de omega t más phi, donde t es 2 pi sobre omega, o es lo mismo que omega es igual a 2 pi sobre t, o es lo mismo que t es 1 sobre, f es 1 sobre t, entonces queda 2 pi por f. Se sustituye esto, miren, aquí se reemplaza la corriente en i cuadrado, y se eleva al cuadrado, todo esto se eleva al cuadrado. Queda así. ¿Listo? Sí, la chica que invitó a Gillian. Y ahí aplican una propiedad para coseno cuadrado. El i cuadrado sale de la raíz, incluso, miren, saca la i, sale de la integral al cuadrado, im cuadrado. Pero como está al cuadrado, pues sale de la raíz también como im. Y aquí queda, entonces, al reemplazar aquí t por lo que estaba aquí arriba, por 2 pi sobre w, queda esto que está aquí, que es el inverso de t, que sería w sobre 2 pi. Y lo mismo aquí, reemplazan t por este límite, porque aquí había un t, y resuelven la integral para este, en realidad son dos integrales, un medio y una integral para un medio y otra integral para esto con respecto a t. Eso les da esto, pero hay que evaluarlo entre 0 y 2 pi sobre w. Al evaluar acá, se les cancela aquí
algunas cosas y les da esto. Esto es sí eficaz. Digamos, de la segunda línea me están comprando bastante. Esto es sí eficaz. ¿Para quién? Para una fuente cosenoidal como esta. ¿Sí? O sea que no importa que tenga desfase, ¿sí? Lo importante o lo que yo debo tomar para hallar el valor eficaz de una función periódica cosenoidal, ¿qué necesito de esta ecuación para hallar el valor eficaz? Miremos la respuesta. Es que no sé, imagínate que yo, o sea, como la presenté desde mi entonces, De aquí, ¿qué se necesita de aquí para hallar esta I eficaz? IM. Solo IM. Exactamente. ¿Cierto? Ahora, si yo les dijera hallen el valor eficaz para el voltaje, un ejemplo, para el voltaje Vm coseno de omega t. Hallen el valor eficaz para este voltaje que se llama Vt. ¿Cuánto me da el valor eficaz? El valor eficaz ya sabemos que es un V mayúscula F, ¿a qué es igual? Entonces, así como de aquí tomé solo IM, ¿cierto? Tomé solo IM, la magnitud nada más, IM. Y aquí también tomo solo la magnitud de esta función. ¿Cuál es la magnitud de esta función? BM. Entonces aquí voy a colocar Bm sobre raíz de 2. Ese es el valor eficaz para esa fuente. ¿Listo? Ahora, yo les decía que el BM de la fuente de su casa, del toma, es de 170 voltios aproximadamente. Tomen ese valor, el valor máximo pico de la función coseno es de 170. Tómenlo y divídenlo en raíz de 2. 170 dividido en raíz de 2. ¿Cuánto les da? Profe, una pregunta. Usted Sí, dice que BF es igual a BM sobre raíz cuadrada de 2, ¿sí? sí, señor. O sea, siempre va a ir eso, o sea, raíz de 2, ¿sí? Es como la fórmula. Para las cosenoidales, sí. Ok, Da listo, profe. 120, Inge. Valor eficaz. Da 120. O sea que cuando ustedes miden con el multímetro les da 120, ¿qué es lo que están midiendo? ¿Valor máximo BM o valor eficaz? Valor Valor eficaz. eficaz. Entonces, cuando ustedes midan con un multímetro la fuente AC del toma, eso es valor eficaz. Si quieren hallar el valor BM de esa toma, ¿qué hacen? Con una calculadora ahí con su celular, ¿cómo lo hallarían? BM por valor eficaz por raíz de 2. Exacto, lo que me dé el multímetro lo multiplico por raíz de 2 y eso me da el valor máximo de la fuente. Sí, aquí lo está diciendo esta ecuación, miren. Puedo hallar BM, claro, ¿qué hago con el raíz de 2? Lo paso a multiplicar a este lado y me queda BM igual a raíz de 2 por B eficaz. Como lo que me entrega el multímetro es B eficaz, pues 120 por raíz de 2 me da el valor máximo que sería 170. ¿Listo? Y se puede verificar con un osciloscopio si lo tengo claro, pues verifico. Ah, claro, mira, ahí se ve que efectivamente es 170. Listo, bueno, eso es en cuanto a valores eficaces. Ahora, ¿cómo se aplica esto para hallar la potencia promedio? Aquí lo dice, ¿sí? Uso de R, valores eficaces, o sea, BEF, también se le llaman valor RMS, ¿sí? ¿De dónde viene RMS? De root media square. Root m de media y s de square, o sea, raíz media cuadrática. Eso es esta ecuación que está acá. Esto es raíz del promedio, raíz cuadrática del promedio, donde esta integral es un promedio. ¿De quién? De esta corriente. Y se saca la raíz, ahí vienen las letras RMS. ¿Listo? O sea, este IEF, así se llama. Valores eficaces, I mayúscula eficaz, B mayúscula eficaz.
pero normalmente se les llama valores RMS también. De las dos formas está bien. Las unidades de estos voltajes y corrientes son unidades en este caso, por ejemplo, miremos acá. Las unidades de esta corriente van a ser amperios RMS. Así como las unidades de este voltaje van a ser voltios RMS. ¿Listo? Esas son las unidades. Por eso las pongo ahí en corchetes cuadraditos. Unidades. Bien. Pues, ¿qué hacen con la ecuación de potencia promedio? ¿Sí? Aquí, esta. ¿Qué hacen con esa ecuación? ¿De dónde sale? ¿Cómo así que potencia ahora ya no es un medio de m por im coseno de teta menos phi? Sino que ahora es b eficaz por i eficaz por coseno de teta menos phi. ¿Qué hacen ahí? Pues aquí lo están diciendo. Que reemplazan im, o sea, con esa ecuación, despejan im. Y ahí despejando im, ¿cómo queda? Queda raíz de 2 por i eficaz. Bm, ¿a qué es igual? A raíz de 2 por b eficaz. Ahora eso lo van a reemplazar en qué ecuación, estos dos ingredientes, ¿en qué ecuación lo van a reemplazar? Lo van a reemplazar en P igual 1/2 de Bm por Im por coseno de teta menos phi. ¿Qué van a reemplazar y en dónde? Este Im reemplazan toda esta parte. Ahí. Y este de acá, perdón, creo que lo hice al contrario. Acá. Pues este lo reemplazan acá. Y toda esta parte la reemplazan ahí. ¿Sí? Porque esto es IM, pues ahí va IM. Esto de acá es BM, pues ahí va. Al reemplazar eso ahí, ¿qué me queda? Queda raíz de 2 I eficaz por raíz de 2 B eficaz, va a quedar raíz de 2 por raíz de 2. ¿A qué es igual raíz de 2 por raíz de 2? A raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? Y raíz de 2 al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Cómo dije? ¿Sí? Al reemplazar estas dos ecuaciones aquí en esta ecuación de potencia promedio con valores máximos de voltaje y de corriente, entonces al reemplazar eso ahí me va a quedar raíz de 2 y eficaz, un medio por raíz de 2 b eficaz por raíz de 2 y eficaz. Y ahí a multiplicar raíz de 2 por raíz de 2, me queda raíz de 2 al cuadrado. ¿A qué es igual raíz de 2 al cuadrado? A 2. A 2. Y aquí como hay un Y eso medio se atrás, se cancela. simplifica. Da 1. 2 sobre 2 da 1. ¿Y qué me queda aquí? B eficaz por I eficaz, que es lo que está acá. ¿Listo? Ahora que también se puede extender al resistor solo, que son esta ecuación, ¿sí? Y al reemplazar aquí la raíz en IM, se reemplaza esto, quedaría raíz de 2 I eficaz, eso todo al cuadrado. Entonces queda raíz de 2 al cuadrado por I eficaz al cuadrado. Entonces raíz de 2 al cuadrado da 2 por I eficaz al cuadrado. Y 2 sobre 2 da 1, o sea que me queda I eficaz al cuadrado sobre R. ¿Listo? Al aplicar lo mismo aquí. ¿Aplicar qué cosa? Esto. ¿Listo? De esa manera. Bien. Entonces, aquí encuentro una potencia, pero ya en valores eficaces. ¿Que la potencia sigue teniendo unidades en qué? Vatios, porque es potencia promedio o En activa. watts. Vatios, watts.
¿Listo? Bien. Eso en cuanto a potencia promedio, pero ahora en valor eficaz. ¿Listo? O sea, ya no es BM y M medios, sino es B eficaz y eficaz coseno de teta menos phi, ¿no? Vean. Ya dejó ser esta y ahora se llama así, pero en términos de valores eficaces. Ya se quitó el 1 medio. ¿Listo? Y ahora esto ya no es I máximo ni B máximo, sino es eficaz y B eficaz. Y eficaz y B eficaz. Bien. Potencia aparente y factor de potencia. Bueno, hasta ahí. ¿Qué se hizo con B eficaz y eficaz? Pues tomar una fuente, BM coseno de omega t, y hallar un B eficaz, que es simplemente tomar el BM, que dijimos el ejemplo de los 170 de la red, y dividirlo en raíz de 2 y me daba 120. No fue más. O sea, un ejemplo numérico es ese. Es más, hasta realista con un ejemplo real de la casa.